Yo te conozco. Ahora, conocenos vos. Galletitas Leiva. www.galletitasleiva.com.ar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos nuevamente en Distribución y Consumo. Bueno, hoy vamos a hablar de consumo. Para ello hemos convocado a Matías Montalbán, que es de la consultora Nielsen. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? ¿Cómo anduvo el consumo? 2014, por supuesto. Bueno, la realidad es que la primera etapa del año, o lo que se esperaba para el 2014 en términos de consumo, era una desaceleración, como ya venía ocurriendo en los últimos 3-4 años en estas 92 categorías de consumo que medimos nosotros. La realidad es que comenzamos bien el año, ¿sí?, con un crecimiento de alrededor del 1% respecto al mismo bimestre del año anterior, y ya a partir de marzo comenzamos a ver una desaceleración quizás más profunda, ¿no?, en el orden del 2%, 3%, hasta junio, julio, que fue el pico máximo de la caída, que estuvo en el orden de los 4 puntos. Junio, julio. Con lo cual, digamos, la tendencia en términos de variaciones no ha sido buena. Hubo familias que se desaceleraron más que otras, el caso de bebidas, donde se esperaba este crecimiento, esta explosión que venía teniendo el departamento. La realidad es que no se dio este año. Y eso de alguna manera terminó afectando el consumo total, ¿no? Ahora, eso es a nivel país. ¿Hubo regiones que fueron diferentes o más o menos? Sí, la verdad es que no fue homogéneo esa variación, donde yo digo, bueno, el consumo cae en junio, julio 4%, o en el principio de año en el orden del 2%. Cuando abrimos este dato por regiones, no es homogéneo el resultado. Tenemos regiones como, por ejemplo, lo que denominamos región centro o Córdoba, donde tenemos una caída que llega al 5 o 6% aproximadamente, y en este último bimestre que tenemos reportado al 11%. ¿Sí? Si nos vamos a la región de Cuyo o Andina, también tenemos caídas importantes del orden del 6% en volúmenes, y por el contrario tenemos una región sur que apenas cae un 1%. Fíjate algo que notorio, ¿no? El año pasado hablábamos mucho que el crecimiento venía del interior. ¿Te acuerdas cuando venía el comercio? Y nosotros decíamos, ¿cómo? Siempre era al revés, ahora se revirtió nuevamente. Sí. A ver, si separamos en GBA interior, vamos a ver comportamientos GBA no cayendo tanto como interior. Pero sí, cuando abrimos interior tenemos estas diferencias grandes, ¿no? Un sur que termina, digamos, cayendo, pero digamos, entre el 1 y el 2%, o cuando nos vamos a Córdoba tenemos ya una situación un poco más compleja, ¿no? Es tremendo, estamos hablando de un número bastante importante. ¿Y qué hacen los canales, las tendencias? Cuando abrimos este dato por canal, la realidad es que también hay comportamientos dispares, ¿no? Tenemos a las cadenas de supermercado creciendo un 0,8% en volúmenes respecto al año pasado, siempre hablando de estas 92 categorías, o sea, de productos. El crecimiento en las cadenas, vos cuando hablas de cadenas, ¿hablas de todos los formatos de las distintas cadenas? ¿O? Estamos hablando de self-service, básicamente, o sea, autoservicio. Sí. En general están creciendo al 0,8%. A ver, no es un gran crecimiento. Bueno. Pero sí están creciendo en la masa crítica, claro, en las 92 categorías estas que estamos hablando, que generan tráfico dentro de un local. Por el contrario, autoservicios tiene una variación negativa del 2%, y tradicionales tiene una variación negativa del 3% aproximadamente. Es decir, que el año ha sido, digamos, en términos de canales, un poco más positivo para las cadenas, manteniendo casi los volúmenes del 2013. Y con respecto a los nuevos formatos, a los formatos express, digamos, hay varias cadenas que están desarrollándolo bastante. Sí, si analizamos a las cadenas, dejando de lado el tradicional, dejando de lado el autoservicio pequeño, independiente, si analizamos a las cadenas per se, en facturación total están creciendo un 36% en lo que va del año, ¿sí?
Y ahí también de nuevo tenemos comportamientos diferentes, ¿no? Lo interesante de poder abrir los números. Cuando segmentamos esos negocios en los diferentes tamaños, ¿sí? Nos vamos de locales que tienen hasta 500 metros, de 500 a 2000 metros y de ahí en adelante, ese 36% en los locales chicos se transforma en un 42%. Es decir, los locales chicos de proximidad ocurre lo contrario, ¿no? Un crecimiento menor a la media. Vamos a seguir viendo caída de consumo. Lo que sí estamos viendo es una leve disminución en esa tasa de, digamos, que hoy es negativa. ¿Sí? Inclusive la inflación también se está como, no sé si es por la falta de consumo. ¿Qué? A ver, los niveles de precio o las variaciones de precio continúan siendo positivas y altas, pero sí estamos viendo que se estaría estabilizando, ¿no? No tenemos una tasa de variación de precios creciente respecto al bimestre del año anterior en lo último que tenemos reportado, ¿no? Muy bien, Matías. Tal cual. Gracias por estar, Matías. No, por favor. Seguimos, por favor.